Como
pero ellos sí han obedecido. Es un placer, pastor, misionero, tener con nosotros. Dios les bendiga. Yo sé que lo principal siempre en cualquier reunión es la palabra del Señor. Y es maravilloso saber de que Dios se mueve en medio de hoy día, en medio de estos días tan tristes para nosotros. Nosotros allá como familia misionera aquí en Chile, como ustedes misioneros aquí en Chile, paramos el día para orar. Yo espero también que ustedes hayan estado en ese tipo de reflexión, de orar, porque nuestro país, más que nunca, necesita el Evangelio. Necesita tanto el Evangelio como el aire que respira. Por eso es necesario que nosotros como misioneros, todos los que estamos acá, podamos entender de que esta palabra debe ser predicada. Esta palabra es necesaria. Necesita la paz, el hombre necesita la paz, necesita la justicia, necesita la igualdad, pero que proviene de Cristo Jesús, que rompe todos los esquemas humanos y que de alguna forma nos entrega la verdadera herencia de la paz, la verdadera herencia de la vida eterna. Y sin duda nuestros compatriotas hoy día, especialmente todos los que vivimos en Chile, necesitamos este tiempo de oración. Llegue a su hogar, júntense con su familia y tomen un tiempo especial para orar por Chile. Ayer nos llamaban de República Dominicana los hermanos porque se está viendo en el mundo. En el mundo está viendo que algo está pasando y grave. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, tú eres el que debes tomar el control de esta situación. Y nosotros entendemos que nuestra maldad está en el corazón, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo que la controla. Que nos da la posibilidad de entendimiento. Por eso les animo, hermanos, a que seamos grandes misioneros en este tiempo que nos acordamos de misiones, pero entender que las misiones están en cada uno de nosotros y debemos levantarnos para orar por nuestro país, para orar por la paz de este mundo, especialmente por este tiempo. Contarles que nosotros viajábamos ayer viernes para acá, pero el Señor puso en nuestro corazón viajar el jueves por un compromiso que teníamos médico con mis suegros. Y doy gracias al Señor porque si no, no hubiésemos podido estar aquí. Así que el Señor tiene todo bajo el control y les bendigo, les animo, les exhorto a levantarnos en oración para más de este país que necesita más que nunca de Cristo Jesús. Dios les bendiga y les dejo con mi esposa. Que quiero saludar esta mañana con mucho gozo. La semana pasada estábamos en la ciudad de Viña, Valparaíso, predicando en la iglesia Monte Sion en Playa Ancha, el quinto sector de Playa Ancha. Y la semana antepasada estábamos predicando en la primera iglesia bautista de Temuco, de Santiago. Gracias. Es que estaba pensando en Temuco. Y es verdad. Le mandé un WhatsApp al pastor y le dije, pastor, a pesar que todavía nos faltan semanas por llegar a Temuco, le estaba pidiendo al Señor palabra suya para este día. Y de anoche le escribí y le dije, seguimos igual o hacemos un cambio, y me dijo, seguimos igual. Y yo creo que tenemos que seguir igual. ¿En qué sentido? En el sentido de poder entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío primeramente y para el griego, para gente de toda lengua, tribu y nación. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad que tenemos y como esta oportunidad la tenemos que concentrar directamente en compartir la palabra del Señor en este día. Conversaba el otro día con la hermana Sonia que estuvo en mi casa y vamos a tratar más adelante, porque todavía nos quedan muchos compromisos, de poder visitar muchas ciudades en el país, de poder estar un día en la iglesia tranquilo y compartirlo un poco más con muchos videos que tenemos, lo que el Señor está haciendo en República Dominicana. Pero no queremos dejar de pasar la oportunidad en esta hora de compartirles, y porque están mis hermanos haitianos acá, para que ustedes puedan conocer un poquito a través de 2 videos, ¿ya? Y vamos a dejar uno al final también como un estímulo a la iglesia, antes de que yo pueda exponer el texto bíblico, para que ustedes puedan ver lo que el Señor está haciendo en República Dominicana y cómo las necesidades
que se multiplican por el mundo tan fuerte como las que estamos viendo en este tiempo en Chile, nos permitan animarnos en la fe de saber que tenemos un Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. ¿Ok? Entonces voy a pedir a mi hermano que pueda colocar un video que fue un video que se fue haciendo en base al momento. Esto tiene que ver con la construcción de un templo en la zona noroeste de la República Dominicana, en la parte norte, casi frontera con Haití. Y en ese lugar está el pastor Américo Cadet, y el pastor Américo, que puede coordinar 4 obras allá, es un hombre del Señor que trabaja para la gloria de Dios, y en ese trabajo que él desarrolla, deseaba que los hermanos pudieran tener un templo. Muchos de nuestros hermanos haitianos necesitan templos para poder adorar, y muchos de esos templos vienen donados, gracias a Dios por otros hermanos. Pero este pastor impulsó a su iglesia a levantar casi todo el templo, un templo grande, y a ese templo le faltaba un techo. Y ese techo vino donado por otro ministerio con el cual pudimos trabajar, otra iglesia con la cual pudimos conocer. Y yo le quiero mostrar esto porque tiene un sentido muy hermoso, y yo sé que para mis hermanos haitianos esto también va a alegrar su corazón. Y yo quiero que ustedes puedan transportarse a más de 8.000 kilómetros de distancia a ese lugar donde el Señor me permitió estar, para que ustedes sepan cuando oran qué es lo que podemos hacer para la gloria del Señor. Entonces, te invito a eso. Y tú regulas el volumen para que no sea molestoso, ¿vale? El templo está al borde de la carretera. La gente que viene caminando ahí son hermanos de la iglesia que traen tinetas de agua. Entonces aquí, para poder hacer las mezclas de cemento, los hermanos tienen que ir a por agua a un río. Y aquí se ve el esfuerzo de la iglesia trabajando, los hombres, las mujeres. Hola. Hola, amigos, saludos. Y están trabajando todos, hermanos, hermanas, se está haciendo la mezcla. Son que va a usar agua, otros que hacen mezcla. Estamos con una de las hermanas de la congregación, preparando ya estos guineos cocidos, cocinar. Que para ello toma su tiempo, y la idea entonces después es hacer este almuerzo comunitario para toda la congregación, porque después tenemos que seguir trabajando en el templo. ¿Qué está representando el pastor? Como todos los pastores, cuando contemplan sus obras y pensando en las ovejas a las cuales el Señor nos ha pedido y nos ha pedido cuidar, siempre debe haber cosas en nuestro corazón que están. Pastor, ¿qué está pensando? ¿Contento de lo que llevamos? Estoy acá con el pastor Américo Cadet, él es el pastor en la zona noroeste de la ciudad de Montecristi. Él tiene a su cargo también 3 obras más. Estamos en una, en el rincón 8 kilómetros antes de llegar a Montecristi, y hay 2 más después de la ciudad. Y como les contábamos, estábamos aguardando ya, después de un día largo, se siente la tranquilidad del atardecer, después de un día de mucho calor, y nos encontramos acá ya listos con esta obra para poder recibir la montura del techo con nuestros hermanos de la iglesia de Pómpano, que ya estamos muy cerca. Estaba en la mañana con nosotros, que han estado cargando agua, los baldes para construir el templo, al lado del Señor en esta hora, en su capilla.
quizás uno de los últimos puntos que van a hacer en este lugar. Y ahora, por la misericordia del Señor y su bondad, ellos van entonces después de trasladarse a este lugar. Yo alabo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, y le doy gracias al Padre, porque Él se agrada de la alabanza de su pueblo. Y viene llegando de Santo Domingo el camión con la estructura que se va a montar y la guagua, el bus que traen los hermanos también, que van a ser parte de este lindo proyecto. Gracias al Señor, han llegado bien. Aquí los vemos. Gloria a Dios porque los tenemos y ya mañana podremos entonces montar lo que va a ser el techo y la ventana. Los hermanos de Pómpano han llegado. Están revisando ya porque vamos a descargar ahora, antes que nos dé la noche, todo lo que el camión trae. Ellos trabajan todos prácticamente en construcción y cuando han venido otras veces también han hecho lo mismo en otros lugares. Así que nos vamos a acoplar mañana con un solo pueblo para poder hacer este trabajo para nuestro Dios. Ustedes ven que ya hay un cambio inicial de lo que ya estamos haciendo. Simultáneamente se está colocando techo, se están preparando las cercas, allá se están haciendo las ventanas, los machos de las ventanas. Es un trabajo que requiere coordinación, fuerza, ayuda. Y aquí está el hermano ahora de Coleador, que pasó por orden de nuestra hermana Julia está preparando el almuerzo al carbón, muy natural. Huele a la línea del fuego del sur de Chile. Esta plancha ya se está cerrando casi en su totalidad el techo. Y después ya queda solamente ir haciendo algunos amarres internos, porque tengo los techos más grandes que he visto de los templos que se han hecho desde mí y para nuestra iglesia cristiana. Y ahí vemos a nuestros hermanos con los amarres, pero un buen trabajo, la verdad. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Hay que verificar. No me contaba, no contento estar con ustedes. Conocemos el final de nosotros, porque el Señor ya lo señaló. Entonces yo quiero solamente de una manera que nos fortalezca poder leer solo 2 versículos para ustedes. Amén. Yo leo esto del interior. Yo la vez de Dios.
Après ça, moi, je donne encore, moi, je d'autres mondes, ne sont pas capables d'identité qui te gagne la vie. C'était une toute l'autre nation. Yo te campé la demás botella, la demás y bukuan. Yo sé que entrar tu plan suyo, yo te que fe palmis nante yo traje el bien por yo, tapi se conviene no hay kishita su botella, se viene san aquí junto aquí se dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Cuando cierro mis ojos y esos cantos a capela vienen a mi mente, mi corazón se llena de alegría. Y esto es parte, es una muestra de lo que está ocurriendo en la zona norte de República Dominicana. Pero quiero que por favor tomen atención ahora para que conozcan una amiga que el Señor nos dio cuando estuvimos allá trabajando también en operativos médicos, y puedan recibir el saludo de una hermana que se llama Gwen, G de gato, W-E-N, y ella tiene un mensaje para todos ustedes esta mañana que nos va a animar el corazón. Así que si lo tienes ahí, hermano, lo puedes mostrar también. Es lo que más tengo, no te preocupes. Mientras ellos tratan de arreglar eso, porque si no lo vamos a dejar para esa oportunidad. Hola, buenos días, Iglesias en Chile. Estoy aquí con mi hermana Gwen y Miriam, que me va a servir de traductora. Hemos contado el testimonio de esta hermosa mujer en Chile y yo quiero que ella se pueda presentar. Hello everyone in Chile, I love your country, it's beautiful. I'm Gwen Edmund from Tennessee. Hola a todo el mundo en Chile, amo su país, es un país precioso. Soy enfermera, me llamo Gwen y vivo en Tennessee, Estados Unidos. I want to encourage all the people of retirement age, just because you reach age 60 or 65 doesn't mean you stop. El testimonio de ella es que a sus 60 años regresó a la escuela y se graduó de enfermería. Ella quiere darle el mensaje de que no porque tenga cierta edad deben dejar de estudiar y superarse. When I was age 60, the Lord told me to go back to school and become a nurse 4 years. A esa edad de 60, el Señor la llamó de regreso a la escuela para estudiar, para servir a sus semejantes. My husband had died and he became a believer on his deathbed, so I was encouraged to go to a different direction. Cuando su esposo falleció en su lecho de muerte, reconoció y recibió al Señor, y por esto ella decidió que su camino después de eso va a ser diferente. I told the Lord that I would go anywhere in the world to save my husband. Ella le dijo al Señor que ella iría a cualquier parte del mundo porque él había salvado a su esposo. So I encourage you, don't stop. You don't retire. It doesn't say anything in the Bible about retiring. You read fire and you will become wherever the Lord tells you to go.
ella dice que no se retiren, que no hay tal cosa en la Biblia que diga que el ser humano se retira, sino que se renueva. Vayan por el mundo y lleven el Evangelio. I encourage you, the world needs Christians to tell them about Jesus. And this is a wonderful way to see how the mission field. Ella dice que vayan todos por el mundo como cristianos y que esta es la mejor forma de hacerlo como misioneros. Since then I've gone to 77 countries. I'm now 82 and still going. Ella ha estado en 77 países, tiene 82 años de edad y todavía planea seguir en las misiones por la vida. So I encourage you, become a missionary because you are of retirement age. You could go on and be retired. Ella los reta a que aunque estén retirados, vayan a misiones y lleven la palabra de Dios. Thank you, Jesus, for all that you do in my life, and I pray that these people will become strong missionaries for the Lord. Gracias, Cristo, por lo que has hecho con nosotros. Y ella sigue pensando que estas personas pueden ser misioneros y llevar su palabra por todo el mundo. I want to go to 200 countries before I leave this earth. Ella quiere, la meta de ella es visitar 200 países antes de dejar la tierra. And glory to God, if the Lord will arrange that, I'd love to go. Thank you. Y gracias a la gloria de Dios, cree que ella lo va a poder lograr. Gracias. Love you all in the name of Jesus. Los amo a todos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Ella es buena y fue un gran ejemplo también para nuestros hijos. Cuando estábamos en esos operativos, Lucas y Danara tenían que estar con ella en alguna de las mesas de atención y realmente es una bendición. Bueno, en una de las iglesias en República Dominicana que se reúne en el subterráneo debajo de un local comercial, es una iglesia que debe tener unos 40 metros cuadrados. Y en esos 40 metros cuadrados se meten, no sé cómo se meten, unas 60, 80 personas, todas apretadas. Y en ese templo no caben todos. Nuestros hermanos se tienen que sentar fuera del templo, por una escalera, se ponen sillas y ellos escuchan el templo desde afuera. Esto, en esa iglesia, una vez el pastor me invitó a predicar. Y cuando él me invita a predicar por el aniversario de la congregación, miro su listado en el orden de culto y yo estaba en el número 17 de 19. En ese culto me tocó incluso presentar niños, más de 10 niños, más todos los saludos de las iglesias. Y eso para decirles que un culto haitiano siempre es impredecible en cuanto a lo que usted va a llegar invitado, pero no sabe en qué momento le va a tocar predicar. Y yo me fijé que estaba aquí en el número 16. Entonces, en el 16 del listado de día, donde me toca predicar, y contándole lo que les dije al principio, y yo llamé al pastor hace 2 semanas atrás, antes de hacer otras visitas en Santiago, y le pedí al Señor qué podía traer hoy día, es que la palabra del Señor, con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos cantado, se conecta con lo que yo quiero predicar en esta mañana. Así que mis hermanos, les quiero pedir que podamos orar, que sus corazones estén atentos a poder recibir lo mismo que nuestros hermanos reciben allá, que es palabra de verdad, y esa palabra de verdad nos puede alimentar en esta hora y podamos estar tranquilos a los pies de Jesús, pudiendo escuchar su voz en esta hora. Señor y Padre Celestial, tenemos tanta gratitud, Señor, de quién eres tú, al mirar a esta humanidad caída, para que hayas enviado a Jesús, el Salvador, y de esa forma nosotros, Señor, por otros que trabajaron en nuestras vidas, te llegáramos a conocer. En esta hora, Señor, yo quiero pedirte que puedas usar lo que tú me entregaste, Señor, para esta congregación en este día. Señor, tú eres el que merece ser exaltado en todo. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es necesaria y suficiente para este mundo. Y por eso, Señor, en medio de todas las turbulencias, de los mares agitados, de los vientos tormentosos, Señor, tú vas en la barca de este mundo
y tú, Señor, con tu voz puedes detener todo el caos. Señor, yo te quiero pedir que podamos estar en un sentir de poder, Señor, tomarnos el tiempo de poder escuchar tu voz preciosa, tu mensaje a la iglesia, lo que tú nos quieres desafiar, lo que tú nos quieres mostrar acerca de ti, para que nosotros, Señor, podamos ser una iglesia en misión. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera que pudiéramos leer en Isaías 52:7 un versículo que nos centrará en la exhortación de esta mañana todavía, para referirnos acerca de un aspecto urgente, vital y que compartimos como discípulos de Jesús para el avance de la obra de Dios en el mundo, referente a una vida en misión como iglesia en un mundo en conflicto. De ahí el título muy fácil de recordar para el sermón del día de hoy, para el mensaje de la palabra del Señor: una iglesia en misión. No la institución, no es para que lo hagan otros, ellos, sino la iglesia que la compone la vida de creyentes redimidos por Jesús, que viven para su gloria. Pero antes, y a modo de introducción, es necesario que observemos antes de entrar a lo que significa ser una iglesia en misión, que la piedra angular sea el caminar en la vida de Jesús. Una vida en misión, la de Jesús, de principio a fin. Según Juan 17:3-4, Jesús define la vida eterna de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Jesús termina su vida en misión antes de ser crucificado diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nuestra misión, mis hermanos, es darle la gloria a Dios. Y la obra misionera no consiste solamente en hacer como prioridad. La salvación ocurre por el poder de Dios. Y con ese poder dado por su Espíritu nos convertimos entonces en servidores en las causas y lugares a lo que nos ha llamado a servirle con lo que Dios nos ha dado. Esta es la forma en que Jesús se valida a sí mismo cuando dice: es necesario para que tengan vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, por el Espíritu Santo. El Señor dice así: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y así lo hizo el Señor. Esa misión que le fue encomendada por el Señor la absorbió en su ser completamente, que sus convicciones fueron moverse netamente en lo que el Señor le había encomendado, como nos está encomendando a nosotros como iglesia de Dios. Jesús recorría las ciudades, recorría las aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el Evangelio del Reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice la palabra del Señor, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, la compasión es un factor primario en el corazón de un cristiano para poder verdaderamente hacer la obra misionera. Todos los himnos que cantamos y que inspiraron a los autores de estas canciones en tiempos antiguos nos muestran cómo ellos amaban al evangelismo con un deseo tan grande de que la gente pudiera conocer. Esas letras muestran una actitud de quienes eran, y nosotros también somos parte de ellos. ¿Qué podemos saber aquí entonces en Jesús? Que la vida de Jesús siempre fue intensa y con un objetivo claro: agradar a Dios, por el cual se entregó por entero. No en vano declaró con fuerza: es preciso, es necesario que anuncie también a los demás pueblos
también a las otras ciudades las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he venido, porque para esto fui enviado. Y a eso estamos llamados nosotros también. Es que piensa un poco lo que significa para una persona muerta espiritualmente, que está perdida y desorientada, ser encontrada por Jesús para salvación. Y que tú puedas ser, y que podamos ser simples vasos de barro, a quienes el Señor quiso dar un uso honroso y hacernos partícipes del más alto honor, vivir para Él como un sacrificio vivo, consumiéndonos por su obra, para que otros crean. Es ya un privilegio que llena el corazón. Entonces esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida con lo que Dios te ha dado? Ya pusimos el ejemplo de Gwen. Ella lo tenía muy claro. ¿Quieres experimentar el gozo del servicio para su gloria? Entonces escucha atentamente lo que Dios quiere decirnos hoy. Hermanos, amigos, visitas, no somos espectadores de la fe y de lo que Dios hace en el mundo y cómo lo favorece viviendo pasivamente, viviendo sin compasión. Recordemos que Jesús nos dijo que ser discípulo implica una entrega como la de Él. Por lo tanto, si somos de Él, viviremos de la manera que Él anduvo, y eso debiera ser digno de vivirse y experimentar. Entonces, haciendo esta introducción, con quién Jesús es, con su misión, cómo se comportó, cómo vivió, cómo amaba a Dios, cómo tenía compasión, vamos entonces al texto bíblico que nos guiará en la reflexión de esta mañana. Nos encontramos con esta afirmación en Isaías 52, versículo 7. Dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Este versículo lo encontramos en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías fue un profeta que tuvo que llevar un mensaje que era advertir y declarar el juicio de Dios para su nación, que por causa de no obedecer a Dios, de olvidarse de Dios, iba a caer en manos de imperios enemigos que la asolarían. Del capítulo 1 al 39 encontramos todo el juicio y castigo de Dios y las consecuencias que afectarían a Israel producto de su infidelidad. Ser infiel a Dios trae consecuencias, mis hermanos. Pero del capítulo 40 al 66 vemos un cambio que habla de una restauración y de la presencia de un siervo que redimirá a esta nación trayendo paz. En estos capítulos encontramos muchas de las referencias que Jesús hace de sí mismo en el Nuevo Testamento acerca de su misión. Y esta, la del versículo que acabamos de leer, se refiere a una de ellas, pero que en el Nuevo Testamento se expande, se abre para la misión de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Cada uno de los miembros en plena comunión de una iglesia local y cada uno de los creyentes de todas las naciones, de todos los tiempos, en todo el mundo. Por eso que esta mañana estas palabras son para nosotros también. Y quiero que podamos analizarlas lentamente en concordancia con otros textos que nos llaman a vivir lo que se conoce como una vida en misión. El texto menciona en su todo, volvamos a colocarlo: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias. Esos son los pies hermosos. Del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El texto menciona que quien proclama buenas noticias, que el que proclama buenas noticias de Dios viene a ser una persona que bendice. Porque la palabra de Dios tiene mucho poder para transformar las vidas. Y tú como creyente debes conocer esto y hacerlo parte de tu corazón. El texto de Hebreos 4:12 lo fundamenta.
Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder del Evangelio es poder para salvación. Y ese poder para salvación es tan penetrante, más que un simple sermón de un domingo, como quisiera ser el acercamiento que quizás muchos tenemos a la Biblia en la semana. Pero este poder dice que discierne el corazón, que penetra hasta partir el alma. Y hay, hermanos, cuando el Señor nos penetra el alma y nos hace pedazos para recomponernos otra vez a su imagen, resulta de mucha bendición. Por lo tanto, no podemos desechar una palabra tan maravillosa, porque el Señor, para poder hacer su misión, amó esta palabra y por esa palabra se condujo y vivió. Ahora reflexionemos en el significado. ¿Qué nos quiere decir el autor en estos pocos versículos? Y yo quiero que nos vayamos fijando en detalles pequeños pero poderosos de lo que esta palabra nos invita a vivir, a hacer, a sentir. Comienza así diciendo que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Un monte es un lugar visible, un lugar alto. Lo miras hacia arriba y se distingue a lo lejos. Quizás puedes pensar en alguno que conozcas y coincidas conmigo en esas características. Jesús, su principal sermón lo dio en un monte. Ahí él fue esa persona que trajo buenas noticias que la Biblia registra y de la cual sacamos tantas enseñanzas prácticas para nosotros. Buenas nuevas, buenas noticias. A eso llamamos evangelio. ¿Y cuál es este? Que Cristo ha venido a este mundo, que Él lo creó y conoce a cada uno de los seres de este mundo. Esta noticia, que para nosotros como evangélicos es tan común porque hemos vivido tan cerca de ellas, realmente son noticias que impactan. Hace 2 semanas atrás, estábamos con unos amigos misioneros en Jordania y en Pakistán. Fueron un matrimonio que viajó a la República Dominicana, que ya estuvo con nosotros un par de semanas. El Señor pudo clarificar bien su llamado a las misiones y ellos fueron enviados y estuvieron en esos 2 países. Y fue conmovedor escuchar de parte de ellos que con la gente musulmana con la que pudieron estar, nunca habían conocido acerca del relato de la resurrección. Por lo tanto, Él se vertió en ese momento y todo el tiempo que pasó en Jordania con refugiados sirios y luego en Pakistán a hablar solamente de la cruz. Nosotros conocemos la cruz, pero no consideramos el valor tremendo que tiene lo que el Señor hizo en la cruz. Y esas son las buenas nuevas que nosotros podemos compartir también. ¿Cuántos se sienten desechados, abandonados, solitarios? ¿Cuántos se sienten individualistas que no necesitan a nadie, egoístas? Y lo más triste aún, ¿cuántos no aman el vivir? Para ellos entonces, qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. Son hermosos porque el mensaje de Dios es agua fresca para el sediento, pan de vida para el hambriento, luz del mundo para el que no sabe dónde ir, seguridad que un buen pastor lo guardará. En el verso siguiente explicaremos lo que significa la envergadura de todo esto. Pero el texto continúa diciendo que hermosos son los pies sobre los montes, los pies del que proclama la paz. La Biblia nos señala en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí viene la contradicción de todo esto. Podemos ser personas, podemos ser un pueblo de Dios que el Señor escogió, que el Señor preparó para que podamos ser pies que anuncian buenas nuevas
y nos encontramos en la contradicción hoy día de que nuestra fe a veces no se está viviendo de esa forma, y por no estar viviendo de esa forma, la Biblia nos dice lo siguiente. Por lo tanto, 1 Juan 1:6, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Ciertamente, si nos ponemos de acuerdo como iglesia, entendemos que tenemos una gran comisión. Ciertamente, si nos ponemos la mirada a lo que somos o lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, sí lo podemos entender. Pero mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. Así no estamos practicando la verdad. Así no podemos ser entonces pies hermosos que anuncian las buenas nuevas y los que proclaman la paz. Qué hermosos son los pies que anuncian la paz. ¿Saben lo que significa traer paz en medio del caos de la vida, del caos social, de la neurosis social que vive el mundo hoy? Hermano, hermana, tus pies pueden ser llevados a proclamar paz. Pues, con cuánta facilidad, ya sea por el estrés, el cansancio, los problemas familiares, económicos, las discusiones de matrimonio, conflicto con los hijos, es posible perder la calma y es posible perder la paz. Es que te detienes durante el día o en la semana a reflexionar cómo el pecado afecta al ser humano, cómo el pecado afecta a tu nación, cómo el pecado afecta a tus conocidos, cómo el pecado afecta a tus amigos. Tenemos que leer los tiempos que vivimos y darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo de maldad, pero en un tiempo en que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor permanecen para siempre. Por eso, cuando a través del consejo bíblico Dios se acerca a nosotros para mostrarnos nuestra condición, y a su vez, producto del resultado de la acción de Jesús, nos acercamos con amor a correr el velo de los ojos que tienen el ciego espiritual, esto nos hace ver el problema, que la persona reconozca ante Dios su pecado, se arrepienta, y eso traerá en el caminar paz para con Dios. Fuimos escogidos, mis hermanos, como una nación adquirida por Dios, a un precio alto en la cruz, con un propósito: para anunciar. ¿Y saben lo que significa anunciar? Es hacer saber una cosa o darla a conocer públicamente. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que anunciar? No hay otro, es único y tiene que ser potente y nos tiene que hacer arder el alma, que en Cristo hay salvación. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo es dueño de tu vida, todo cambia. Nosotros no ofertamos bendiciones por doquier. No ese es el Evangelio que predicamos. No ofertamos solución a los problemas, como ven acá al Señor y todo se acaba. No ofertamos prosperidad, no ofertamos éxito. Si tú vienes a Jesús en busca de esto, le has seguido por años de esta manera, sin saber quién es realmente Jesús, significa que no le has conocido todavía. Proclamamos, anunciamos la condición espiritual del hombre, que por sí solo no puede solucionar nada si Cristo es su Señor. La buena noticia acerca de Jesús es, según Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa condición espiritual en que se encuentra el hombre perdido, como decíamos la semana pasada y predicábamos de Saqueo, un hombre perdido es una persona que no sabe para qué vive, es una persona que no sabe para qué vive, es una persona que no puede tener gozo en el vivir porque no tiene un lugar donde estar, una roca en que afirmarse. Qué hermosos son sobre los montes entonces, frente a esta condición del hombre, los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que proclama la paz. La buena noticia del Evangelio que dijo Jesús: para esto fui enviado,
fue porque Jesús tuvo que venir a nuestro mundo hace más de 2000 años a morir por nosotros en la cruz. Pastor, eso yo lo he escuchado tantas veces. Eso ya lo sé. Dígame algo nuevo. Cuando Jesús estuvo con Nicodemo, Jesús le habló que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero si yo esto ya lo sé. Conozco la ley, conozco los mandamientos, los practico, soy un devoto tuyo. Sin embargo, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando nosotros decimos aquí en esta mañana que Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz, tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta ¿es el pecado algo tan terrible? La respuesta es sí. Porque el pecado no puede confundirse o no debe confundirse con que si haces lo bueno o no, si eres correcto o no, si tienes una conducta respetable o no. El pecado, mis hermanos, es la condición de lo que somos. Por eso el que no conoce a Jesús está muerto espiritualmente y no puede discernir las cosas que son de Dios a menos de que se les predique, a menos de que hayan pies dispuestos en los montes de anunciar las buenas nuevas del Señor. Y para los que hemos conocido a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Él, para los que somos salvos por su gracia, igualmente luchamos contra el pecado cada día. El primero, que nuestra vida no refleje el señorío de Cristo. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y podemos acercarnos al Evangelio de una manera correcta y de una manera incorrecta. Hacerlo de manera correcta es acercándonos al Evangelio para que su palabra nos inunde el ser y nos muestre cómo debemos vivir una vida que agrada a Dios, y así vivamos y así le sirvamos. Cuando la semilla del Señor la pone en buena tierra, dice que da fruto a 100, a 60 y a 30. Así se refleja la vida de un cristiano, porque da frutos. No por buenas obras, sino por frutos que vienen, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Por eso la palabra, cuando nos inunda el ser, nos discierne el corazón, nos parte el alma y nos hace volcarnos al Señor. El Señor coloca todo en orden y podemos nosotros entonces vivir una vida que agrade a Dios, y así vivamos y así le sirvamos. Y si los cristianos podemos vivir el Evangelio de una manera incorrecta, nos debe hacer preguntarnos cuál es esa forma. ¿Vivir el Evangelio de una forma correcta? ¿Vivir el Evangelio de una forma incorrecta? Claro que sí. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana de una manera incorrecta? Siendo religiosos, no viviendo lo que a Jesús le apasionó, que la gente conociera de Dios. Somos responsables, la hermana Paulina oraba delante, somos responsables del que no cree y que se está muriendo. Pero eso va a ser a través de una compasión que el Señor nos va a dar. Lo importante es que tengamos claro esto, mis hermanos, en cuanto nosotros nos ponemos en la perspectiva de Dios. Que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, tuvo un precio para la iglesia. Cristo la compró con su sangre. Cristo nos compró con su sangre. Y eso debemos honrarlo. Podemos vivir un Evangelio de una manera incorrecta, siendo nosotros nuestros propios dioses. Negar a Jesús, amar más a este mundo temporal y no vivir para la gloria de Dios. Considerar del Evangelio parte de ellas o simplemente no vivir de acuerdo al Evangelio. Pero conocer el Evangelio, mis hermanos, elimina el riesgo de vivir bajo tus propias opiniones. Ustedes tienen que conocer
este Evangelio, tienen que conocer lo que dice la Biblia, tenemos que aplicar el Evangelio y defender el Evangelio contra cualquiera, porque la palabra del Evangelio es verdad. Ciertamente existe una falta de amor por el Evangelio que se ve expresada por la falta de fidelidad e integridad con sus principios bíblicos. Cito esta frase del libro Un siervo para su gloria, de un pastor en República Dominicana. Él dice así: el siervo que encuentra su valor en las cosas de este mundo temporal no puede servir para la gloria de Dios. Ojo, todo lo que estoy diciendo no me estoy perdiendo y no quiero que se pierdan. Estamos hablando que hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae salvación. Pero el siervo que encuentra su valor en las cosas de este mundo temporal no puede servir para la gloria de Dios, porque su centro no es Dios, por lo tanto no puede anunciar las buenas nuevas de Dios, porque no las tiene cerca de su corazón. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque amarás a uno y menospreciarás a otro. Y vemos que por la falta de entendimiento de lo glorioso del Evangelio, el señorío de uno mismo hacia sí mismo, menoscaba la oportunidad de vivir para la gloria de Dios. Y eso es un craso error. Como siervos de Dios estamos llamados a vivir para su gloria. Continúo con la cita. Una vez entonces que estamos seguros en Dios, se nos hace mucho más fácil desprendernos de aquellas cosas en las cuales habíamos depositado nuestra confianza. Y al volver la mirada al Señor, nuestras prioridades se ordenan y podemos pensar como el Señor, amar como Él, servir como Él, dar para Él, para que su gloria sea exaltada y otros le conozcan. La pregunta es el pecado algo tan terrible? La respuesta es sí. ¿A qué punto? Que el mismo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que venir a este mundo para poder redimirnos. Esa buena noticia de lo que Jesús hace debe ser anunciada. Esa buena noticia debe ser llevada por los montes, tu trabajo, tu negocio, la universidad, ya en tu vida de jubilado, por donde andes y por donde vayas. Hermanos, hermanas, no perdamos el foco en que estamos gastando las fuerzas de nuestra vida, que se va como la flor de la hierba, sino que enfoquémonos como cristianos a que nuestros pies vayan por donde Dios quiere llevarnos. El texto continúa: que hermosos son sobre los montes del que anuncia buenas noticias. Pareciera que el autor hace una reiteración al repetir esto. Otras traducciones para esta porción dice que hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia buenas nuevas de gozo, el que anuncia nuevas del bien. Otra vez, cuánta alegría produce el que lleguen buenas noticias y cuán necesarias son, sobre todo en tiempos que no se viven buenas noticias. En medio de esto, aún hay lugares y hay personas que no han escuchado las buenas noticias, y esto nos debiera hacer doler el alma. Qué hermoso entonces es anunciar la buena noticia, porque la buena noticia de Jesús trae por su gracia algo para nosotros. Como decía Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en el cual nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Romanos 10:15 cita Isaías 52:7. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y cuando Jesús caminaba por las calles, cuando se subía a un barquito, cuando estaba sentado en un monte, su presencia era suficiente para cambiar el estado perdido de un corazón adolorido.
Increíblemente, el mensaje del Señor para él fue: prediquen, 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 compartan de mí, en mí hay salvación, yo soy el Señor, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. Y hoy día en nuestra sociedad, que pareciera esto como tan distante, como tan anacrónico, fuera de tiempo, para nosotros debiera tener una convicción absoluta de que esto es lo que tenemos que hacer. Estos versículos, que han sido los principales motivadores a la obra misionera transcultural, contienen 3 preguntas entrelazadas. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Hemos conocido nuevos creyentes en estos tiempos, y sus corazones, hermanos, es como sacarles de sus mentes algo que estaba velado: el poder del Evangelio. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sí, hermanos, hay mucha gente que hoy día no ha oído del Evangelio. Y hay muchos que, habiendo conocido el Evangelio, no lo hemos oído como el Señor quiere que sea oído. Porque si lo oyéramos como Dios quiere que sea oído, y que somos creyentes, entonces estaríamos viviendo una vida en misión completamente, en todo tiempo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y ciertamente hay muchos lugares donde hay ovejas que no tienen quien les predique. Esta última pregunta, ¿cómo irán sin saber quién les predique?, debe hacernos mirarnos a nosotros mismos para saber que esos que predican somos tú y yo, y no otros. Ciertamente hay una predicación formal como la que estoy haciendo yo en este momento, pero el Señor requiere que tengan la actitud de María cuando dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O de Isaías cuando respondió: heme aquí, envíame a mí. O Jesús cuando dijo: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Si esto no está ocurriendo, no está siendo producido de manera digna en tus motivaciones como cristianos, debiera dolernos. Hay algo equivocado. Y la Biblia nos da luz de esto, de que estamos equivocados. Podemos estar seguros, dice 1 de Juan 2, 3 al 6, de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ese vivir como Jesús vivió es algo maravilloso y motivante. Porque el Señor nos está diciéndonos con esto: deleítate en el Señor, vive para su gloria. ¿Sabe lo que significa influenciar en una vida para transformación? Es bellísimo. Qué hermosos son sobre los montes los que anuncian buenas noticias como esta. Un joven dominicano, amigo nuestro, Jason, antes de venirnos, el 2016, nosotros llevamos un poco más de 5 años en República Dominicana, pero antes de venir en 2016, fue a nuestra casa solamente para agradecer algo que nosotros hicimos, pero no pensamos que para él fue tan significativo. Sus palabras fueron para nosotros: lo que ustedes me dijeron, nadie me lo había dicho antes. Conocimos una comunidad de jóvenes, entre muchachos, que tenían unos 23 a 26 años. No habían terminado la enseñanza media, vivían en un barrio, y en ese barrio ellos se levantaban para juntarse y pasar el día, día tras día. Y cuando nosotros les hablamos del propósito del Señor en sus vidas, cuando le anunciamos buenas nuevas de salvación, porque la salvación no consiste solamente en el hecho que estemos diciendo: yo no creo en Cristo y ahora creo en Cristo, sino es de una transformación completa que el Señor produce y sana, y ordena, y direcciona, alumbra el camino, alumbra la vida. Jason, le dijimos: Jay, mira, el Señor no te creó solamente para vivir esta vida de este momento.
para que tú no sepas qué hermoso es poder vivir la vida en el Señor. Jason en ese tiempo lo único que deseaba era hacer un delivery, tener una motito, poder transportar agua de esos botellones que nosotros tenemos en la iglesia al final, ese azul. Entonces era eso quería, ese era su sueño. Y le hablamos de los planes de Dios, de cómo el Señor provee, cómo el Señor da inteligencia. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, una y otra vez, sin descansar. Y Jason termina diciéndonos gracias, porque nadie nos había dicho esto. Ahora cuando nos vinimos, Jason hoy día es un administrativo en un hospital, esperando un ascenso, saliendo él como uno de los primeros profesionales de su casa, producto de que el Evangelio, las buenas nuevas del Señor vinieron para que llegaran a su corazón. Él era cristiano, tenía una fe tremenda en el Señor, pasaba todos los domingos en la iglesia, pero era tímido, no podía compartir. Hoy día Jason, por estas buenas nuevas que llegaron a su corazón, es un líder de jóvenes en una comunidad y mueve cientos de jóvenes de escasos recursos en situaciones que son terribles de vida. Y él está ahí como un líder, parándose, moviéndose, saltando, para que todas las personas puedan fijarse en lo que él tiene que compartir. Buenas nuevas, buenas noticias son esto, la verdad de quién es Cristo, la verdad de quién es el Señor. Y no solamente un eslogan cliché que nosotros decimos, sino el Señor penetra y el Señor te busca, el Señor ha venido desde los montes, desde los altos. Qué hermosos son sobre los montes, así termina el texto, qué hermosos son sobre los montes del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este texto particularmente está en un contexto histórico para el pueblo de Israel que estaba bajo opresión, que había sido conquistada, que Jerusalén iba a ser destruida, que la ciudad iba a ser derribada, que el pueblo sería dispersado y avergonzado. Otros fueron exiliados, otros fueron tomados cautivos. El esplendor de esa nación ya no estaba, y de ser una nación admirada por otros pueblos, hoy estaba menospreciada. Y es ahí donde el texto del autor de Isaías dice que hermosos son sobre los montes del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este texto le dice, en medio de este caos, vendrá uno cuyos pies te traen buenas noticias, y esa buena noticia es que traigo salvación, tu Dios reina. Esta noticia no fue por una situación de un par de días. Israel estaría 70 años cautiva antes de ser restaurada. 70 años. Muchos ni conocieron su esplendor, muchos vivieron bajo cautividad, pero Dios no se olvidó de ellos y ha enviado buenas noticias, que son buenas noticias de salvación. Esas noticias son para decirle a ese pueblo que estaba en destrucción, en el caos, desorientado, perdido, abusado: se acabó, se acabó. Dios reina. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros en este día, si no somos esa nación a la cual vino esa profecía? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Que también hay salvación para nosotros, que hay vida eterna en Jesús, que su gloria ha venido a nosotros, que el lamento ha sido transformado en danza, que podemos decir: mi vida ha sido rescatada, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, puesto que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Él nos compró, porque Él nos salvó. Jesús dijo en Lucas 15:7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y también en el Salmo 33:12, y lo leo de la Biblia de las Américas: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Entonces, tengo estas preguntas. La primera es:
¿Con cuánta determinación vivimos nuestra fe para que reflejemos el deseo de Jesús cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? ¿Con cuánta determinación vivimos nuestra fe para que reflejemos el deseo de Jesús? Segunda pregunta es: ¿cómo quieres que tus pies sean usados? Y aquí veo tantos hermanos que nacieron incluso cuando yo ni siquiera existía en este mundo. Pero cuando yo los conocí siendo niños, ya vivían su fe en el Señor. Y me gozo de verdad de que perseveren. Pero ¿cuántos otros de la edad mía? Yo tengo 48 años, nací en el 71. Generación de los 70, 80, 90, 2000, 2010. ¿Cuántos han pasado 40 años, 48 años? ¿Cuántos de nosotros, de estas generaciones, estamos viviendo nuestra fe con la determinación que reflejemos el deseo de Jesús? ¿Qué montes debemos caminar para llegar a aquellos que esperan las buenas noticias? ¿Cómo se llaman esos montes? ¿Y dónde están? ¿Podremos solo ahora con nuestras buenas intenciones? Vamos, a crecer, dale. Nunca jamás. Solamente con Jesús, impulsado por su Espíritu Santo para la gloria de Dios, que es compasivo y misericordioso, y que amó tanto a este mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese poder del Espíritu podemos llegar a estar donde el Señor quiere que estemos. En todos los montes, de todos los lugares, de toda la tierra. Y el Señor te ha puesto para que tú seas también de esos que anuncian buenas nuevas y anuncian la paz. Si Jesús así lo hizo, no perdamos la bendición para que otros crean. Eso es una iglesia en misión. No perdamos la bendición para que otros crean y lleguen a conocer al Señor que nos salvó y le adoren también. Gente de toda lengua, tribu y nación. Yo quiero esta mañana poder pedirle que puedan bajar sus rostros un momento o bajar su mirada. No conozco a todos los que están acá hoy día, no sé si hay visitas en medio nuestro, gente que ha venido por la primera vez y ha escuchado el Evangelio de salvación por primera vez. Pero a eso yo quiero decirles en esta hora que las buenas noticias han venido para ti. Esas noticias vienen de lo alto, del mismo Dios. Esas noticias anuncian a Jesús el Redentor. ¿Saben lo que significa Redentor? Es una persona que paga una deuda que tú no puedes pagar. Ciertamente, la única persona que pudo pagar la deuda para que pudiéramos estar reconciliados con Dios fue Jesús. Y esa deuda Él la pagó en la cruz. ¿Así te ama el Señor? Hay gente que se acerca a Dios y dice: yo nunca me acercaría a Dios porque ¿cómo me va a amar si yo soy así tan malo? Pero no esperes más. Las buenas noticias han venido para ti. Vienen de lo alto, del mismo Dios. Son noticias que anuncian salvación, son noticias que anuncian la paz. Y cuando Cristo mora en ti, realmente vas a poder sentir que por ti corren ríos de agua viva. Por eso esta mañana no puedo